Ya. Entonces tenemos así, ¿no? Tenemos los restaurantes, los muebles. Tenemos los hospitales, los muebles. Tenemos los centros educativos privados, los muebles. Que se utiliza. En los hospitales, ¿cuáles son? Las camas, solo pongamos como ejemplo. Entonces esos muebles se usan. Le cobran por la habitación, ¿no? Le cobran por la habitación a los pacientes, dependiendo de cuántos días se quede, el tipo de habitación. Son muebles. Los hoteles, los complejos deportivos. Ahí tenemos una gran cantidad, ¿no? Que también requieren de este activo, requieren de este activo. Sí, dentro de ellos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Enseres. A ver, los enseres. A ver, un ejemplo de algún tipo de empresa que utilice enseres. A ver, ¿cómo es? Aquí está Micaela Llanes, a ver. Micaela Llanes. Sí, dicen. Ya, pues conteste. Estoy pensando. Conteste. Pueden ser los bancos y oficinas. A ver, ¿cómo? No le entendí bien. Los bancos y las oficinas. No, ¿en qué parte utilizan? Por ejemplo, la planta baja está en la parte esta de los bancos por ejemplo, el Pichicha en el centro, y la parte alta están muebles y sus No, es oficinas. que otra cosa es que nosotros para la actividad, sí, para la actividad, por ejemplo, en el banco hay que poner un sillón o hay que poner unas silletas para que se siente la gente, pero no están cobrando por eso, sí. No es, ahora que es parte de, como cualquier oficina, por ejemplo, un abogado tiene un escritorio y tiene una silla o tiene un sillón para sus clientes. Pero no, ese no es activo productivo. Sí, es activo fijo, sí. ¿Qué requiere? ¿Qué requiere para hacer sus actividades? Requiere. Vamos a una entidad pública, vemos nosotros ahí en un montón de escritorios para las personas que trabajan así, igual en la empresa. Pero eso no es activo productivo. Pero en cambio, como les digo, si ponemos el ejemplo en los centros educativos, si no tenemos las bancas, si no tenemos los muebles para los estudiantes, y por todo eso se cobra, ¿no? Lo que se establece es que se cobra un servicio por el servicio, pero está incluido también la utilización, el uso de qué, de los muebles, ¿sí? A eso es lo que se refiere. Vamos nosotros a un hotel, una hostería, un complejo turístico, ¿sí? Las habitaciones están las camas. Entonces las camas son muebles y por eso cobran, por eso cobran. ¿Sí? A eso es lo que se refiere.
A ver, ya se fue la Micaela Yanes, ya. Inge, ¿podría ser el de los parques de diversiones lo que utilizan las máquinas? Pero ese pero eso es maquinaria. Eso es maquinaria, en seres, digo yo. Sería en una lavandería. Lavandería las máquinas de lavar. Para nosotros, para la casa, le decimos enseres, pero para esas empresas son máquinas, son maquinaria. Sí, estas lavadoras de vehículos, lavadoras de ropa, son máquinas, como empresa le consideran como maquinaria. Ejemplos de enseres. Podría ser los hospitales, Inge. ¿En dónde están los enseres, Leslie? Las camas para atenderles a los Las camas son muebles. pacientes. Enseres. Los escritorios y esas cosas, eso es un enseres. Ver, Que Mica, tienen. los escritorios son muebles. Mobiliario, muebles. mm, A ver, acuérdense, pues acuérdense, si es facilito. Una tienda de videojuegos, Inge, prestan servicio en las consolas. Pero eso no son enseres, pues. O sea, en sí ya no hay como es. Antes había esas donde iban a, como es, a jugar, que había esas máquinas esas máquinas que había antes. Sí. Y ojalá regresen ese tipo que decían que los chicos sobre todo andan frecuentemente ahí, que se van a esos videojuegos, a estar en esos, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo bien cómo era el nombre. Pero esos son El, Play- máquinas. el PlayStation. Sí, son como máquinas, le consideran. Sí, máquinas. No son enseres. y se podría considerar como una pastelería o una repostería, ¿Dónde los están los utensilios enseres que ahí? usan. Los Los enseres. utensilios que usan. Los utensilios que usan, por ahí está más o menos. Ya. Eligen podría ser en una odontología, ¿Dónde están los enseres? en esas cositas que usan los dentistas. Esas No, maquinitas. esos son equipos, esos son maquinarias, son equipos, pues. Eso que como es ponen ahí ahora ya como es por ejemplo, las calzas, esos son equipos. Incluso ahora ya hacen con un aparato, son estos aparatos que le hacen con láser. Hay empresas que utilizan, es simple, sí. Los restaurantes, pues las vajillas que tienen. Ese es un ejemplo. Las vajillas son enseres. Hay los restaurantes que sirven en esas vajillas, porque la otra, como vemos, no estamos hablando de los que ponen ahí esos platos desechables, ¿no? Generalmente los platos desechables son de comida rápida. Entonces, por ejemplo, dice en los restaurantes la vajilla, ¿sí? Es un ejemplo de enseres. Estas empresas que hacen, ¿cómo se llama esto? Preparan banquetes, ¿sí?
preparan banquetes para matrimonios, para primeras comuniones, además de preparar la comida, todo este tipo de comida que es para ellos, ponen ellos muebles, ¿ves? Ponen las mesas, las sillas, todo eso, y ponen la vajilla. En lo que tiene que ver los platos, los cubiertos, las copas, todo eso. Este es un ejemplo que nosotros tenemos. Utilizan eso, utilizan. Sí. Generalmente son esos los enseres, enseres. Hay empresas que hacen eso. Utilizan. El restaurante, como les digo, el restaurante también utiliza. ¿Ves los hoteles que tienen restaurante? Ahí también ellos utilizan enseres. Sí, utilizan para generar ganancias. Ahí también la parte de lo que es que decían los compañeros, así también, por ejemplo, los bares. Entonces, cuando pasan los vasos son enseres. ¿Sí? Pasan los vasos. Entonces, eso también es parte que utilizan eso para generar ganancias, parte del servicio, y por el servicio le cobran. Por el servicio le cobran a ellos. ¿Sí? Hay otros, ¿no? Utilizan, ¿cómo se llama esto de las? No, generalmente eso son porque en los enseres de la casa, sí, pues todo lo que es enseres de la casa que son lavadora, refrigeradora, ¿qué más tenemos? La cocina, las ollas, todo eso. Lo que decimos las ollas, los sartenes, todo eso son enseres. Sí, utilizan, por ejemplo, los restaurantes, utilizan también los hospitales, porque en los hospitales también preparan la comida. Entonces ellos tienen así también tienen sus cocinas industriales en los hospitales, ahí preparan. Y ahí le pasan al paciente, le pasan en platos, con cucharas, con todo eso. Esos son enseres. Y utilizan y cobran por eso, ¿no? Cobran, olvídense, no es que no cobran. Nada es gratis, cobran por eso, ya. Entonces tenemos como ejemplo eso. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos estos equipos de oficina. ¿Cuáles serán, pues? No estamos con Los empresas. archiveros. ¿Cómo es? Los archiveros, los archivos son muebles. Equipos de oficina. ¿Qué se considera como equipos de oficina? Pero empresas que utilizan estos equipos de oficina, usan estos equipos de oficina para generar ganancias. No para vender, porque hay empresas también que venden equipos para oficinas. ¿Cuáles serán? Le llaman así, ¿no? La cuenta de mayor, pero dentro de eso también usted sabe que los equipos de oficina también entra lo que es la tecnología, todo eso dentro de ellos.
Inge, que tenemos que darle un ejemplo de una empresa que Claro. utiliza equipos de oficina o qué son los equipos. De una empresa Ahí que podría utiliza. ser un banco ¿Dónde está el y equipo los de equipos de oficina? oficina serían las computadoras, las No, impresoras, las los computadoras teléfonos. son, las computadoras es equipo de computación. Ellos usan para su actividad, no usan para generar ganancia. La computadora que utiliza el banco es para que tiene ahí registrado la cuenta de sus clientes, para registrar el depósito, pero no cobran por eso al cliente. Podría ser una papelería, Inge. La papelería, ¿dónde está el equipo de oficina? Saben pedir, no sé, impresiones No saben... está, a ver, lo que estamos hablando aquí que no vende. Por ejemplo, lo que está diciendo la papelería vende mercadería, vende suministros de oficina. Sí, entonces vende esferográficos, vende como es, hojas de impresión, es otra cosa, eso no. Vende cuadernos, equipos de oficina. Puede ser una biblioteca virtual, Inge. La biblioteca virtual. Sí puede darse el caso. ¿Sí? Puede establecerse. ¿Por qué? Porque ellos, por la suscripción, para poder ingresar a ese tipo de bibliotecas, ¿sí? Hay que suscribirse y hay que pagar por eso. Sí puede ser una parte como equipos de oficina que tienen esa tecnología, ¿no? Pero es a través de la tecnología, pero sí puede darse el caso. Ya, ¿cuál más? ¿Cuál es más? Ahora, a ver, las empresas estas, cuando nosotros decimos, hay muchas empresas, ¿no? Muchas entidades que dicen, a ver, comuníquese aquí a estos teléfonos, uno de esos teléfonos está manejado a través de ¿qué? ¿Cómo llaman eso? Cuando le contestan así con grabadora, así esas partes, que le dicen, usted ha llamado a este número por su seguridad, marque su número de cédula, espere una persona para transferirle. ¿Cómo se llama eso? El call center. Call center, correcto, los call centers. Los call centers son equipos de oficina. Están considerados como equipos de oficina. Entonces, estas empresas de call centers prestan ese servicio, pero con equipos. Con equipos. ¿Sí? Es como la telefonía. Pero en cambio las telefónicas que tenemos aquí de telefonía venden. Ellos venden el servicio, venden los aparatos, son empresas comerciales, a pesar de que están dentro de servicios, pero no es ese el sentido, no, sino que acá el sentido es de usar, por ejemplo, estas empresas de call center. Una gran cantidad de entidades es a través de los call centers, contratan ese servicio. Entonces van estas empresas referentes con ellos, con equipos, con sus equipos de oficina que tienen para dar ese servicio del call center. Y así tenemos muchísimas de esas nosotros, muchísimas. Ese es el ejemplo, uno de los ejemplos más claros. Si esta parte de los equipos como de comunicación que se establece, es comunicación. Uno de ellos es el ejemplo del call center. Entonces utilizan eso. Por ejemplo, hay ciertas empresas de seguridad, ¿sí? Que es a través de esta comunicación, ¿cómo se llaman estos aparatos?
de radio, que se llaman así walkie-talkie, de radio, todo eso. Esos también. Algunas empresas que dan seguridad a edificios, dan seguridad al ministerio, se comunican por medio de estos equipos de radio, todo eso. Eso les llaman equipos de comunicación. Y también les llaman equipos de oficina, nuestros equipos de comunicación. Utilizan eso, utilizan. A eso es lo que se refiere, ¿no? Ya, y por el último, equipos de cómputo que utilizan los equipos de computación. Que utilizan los equipos de computación para generar ganancias. A ver, algún ejemplo. Un cyber. Sí, esos pues, los estos. Ese es uno de los ejemplos. Sí. Es que llaman los cyber que están utilizando, ahí ven ustedes los computadores, incluso tienen a veces con impresoras, todo eso que se utiliza y cobran por eso. Cobran por el tiempo que se está utilizando, todo eso. Son ejemplos. Entonces llega un momento en que unos por tecnología, como les decía, otros por el deterioro que van sufriendo, ¿sí? Otros también por el mercado. Les toca renovar, les toca ampliar. Dentro de eso. Entonces decimos nosotros, tenemos como ejemplo que a veces oímos, ¿no? Están en esta, que decían de la empresa de transporte, ya. Entonces toda la flota de transporte, sobre todo la transporte municipal en nuestra ciudad. Parte de ello quieren renovar. Porque ya están hablando de, por ejemplo, del trole, el trole en sí, ¿no? El que funciona con electricidad. Ya. La mayor parte de estos vehículos ya cumplieron su vida útil, más que vida útil. Por el uso y por el tiempo. Más por el uso. Entonces quieren renovar, ya saben que están en esta cuestión del metro, ¿no? Del metro. Entonces es momento ya de que tienen que cambiar, porque uno va en ese transporte, ya están obsoletos, ya el servicio, no en sí el servicio, pero como vehículo mismo. Entonces viene a deteriorar el servicio, viene a hacerse malo el servicio, y así, ¿cierto? El otro, como es el del América, el Metrobús, el otro de la Ecovía también. Entonces llega un momento en que tienen. Ahí la exigencia, en cambio, es mucho más desde el mercado. A pesar de que al tiempo ya también los vehículos por el tiempo y por el uso son uno de los activos que más se va perdiendo valor, más se va deteriorando. Porque se utiliza eso para las actividades de generación de ingresos y de ganancias para las empresas. Entonces, se ven obligados a cambiar dentro de eso. Entonces, lo que se hace, estos gastos de capital, en otras palabras, se llama la inversión en estos activos. Son gastos de capital. Algunos son grandes, altos, son valores considerables, otros en cambio son más pequeños, son valores de mediana cuantía, a pesar de que generalmente todos los activos fijos tienen una de las características del activo fijo que tienen un valor representativo. Entonces tienen a veces sus valores de gastos, de estos gastos de capital, a veces son medianos o un poco más bajos, pero siempre tienen como representación la cuantificación que por lo general son representativos de estos activos. ¿Sí? Entonces, dentro de los cuales estos se llaman, cuando la empresa invierte en estos activos, ¿sí? Renova estos activos,
se llaman proyectos de inversión. Es un proyecto de inversión en activos fijos para poder renovar. Vean las petroleras, pozos de esos equipos de perforación, esos son los activos fijos productivos. En las petroleras, ¿cuánto cuesta de esos? Valores considerables, sobre todo lo que tiene que ver maquinaria. La maquinaria generalmente es costosa, es bastante costosa la maquinaria. Y los otros activos dependiendo, pues, ¿no? Dependiendo, a veces las de estas empresas de aviación, las aerolíneas tienen que cambiar, tienen que cambiar. Entonces, no sé si ustedes han visto, como no se ha podido tampoco salir, ¿no? Pero una de las que cambió estas es con vehículos, les llamamos hacia los aviones, ¿no? Con vehículos nuevos se les ve, pero muy buenos estos de esta empresa colombiana Avianca. Ellos cambió, creo que gran parte de sus vehículos, de sus aviones cambió. Entonces es una inversión alta, es una inversión bastante alta. Entonces tiene ya con nuevas tecnologías, ya mucho más sofisticados estos vehículos, estos aviones. Y así tienen que ir, porque le exige, la exigencia. Ustedes saben que, por ejemplo, sobre todo los vehículos, las maquinarias, este tipo de activos, incluso ya por el tiempo, ya como se va deteriorando, sí, ya el mantenimiento, las reparaciones, se va haciendo más complicada, sí, se va haciendo incluso más costosa dentro. Entonces dice, para nosotros estar gastando en reparaciones, para que después de un poco tiempo ya comience otra vez a fallar, lo que hacemos es renovar, cambiar. Sí. Entonces dentro de estos se pueden presentar lo que se llaman las empresas. Hay dos tipos de proyectos para gastos de capital. Dentro de eso. Son solo estos de la clasificación de los proyectos, ¿no? En cuanto tiene que ver a la inclusión de los mismos. Entonces tiene estos proyectos, unos que se llaman, hay una clasificación y pertenece a esa clasificación. Los proyectos mutuamente excluyentes. En general de los proyectos, ¿no? Hay algunas clasificaciones de los proyectos. Y los otros son los proyectos independientes. Estos proyectos excluyentes, ¿sí? Aquí es limitado. Los recursos que se tienen son limitados. En cambio, acá los recursos, una de las diferencias en los proyectos independientes, los proyectos, ¿sí? Aquí tienen el dinero que se dispone o se destina para ellos es ilimitado. Es ilimitado, la empresa puede gastar, en estos proyectos puede gastar mucho más dinero. Aquí ya son limitados a través del presupuesto establecido. Por eso se llama presupuestación de los gastos de capital. Ahora, tiene otra diferencia entre estos proyectos. ¿Sí? La aceptación de uno de ellos. Entonces, por ejemplo, aquí están 2, 3 proyectos como mutuamente independientes, como excluyentes. La aceptación de uno de los proyectos de uno. Por ejemplo, tenemos 3 proyectos mutuamente excluyentes. ¿Qué queremos decir con excluyentes? Que la aceptación de uno de ellos por parte de la empresa, sí, elimina a los demás de una futura inclusión dentro de ellos o de una futura aceptación. Entonces tiene 3 proyectos, por ejemplo, tiene el ABC. Hacen el análisis respectivo, cogen el B
y los otros dos son eliminados y ya no van a tener ninguna oportunidad de volverse a considerar esos proyectos. En cambio, en los proyectos independientes, asimismo los que se consideran como proyectos independientes, sí, igualmente la aceptación o el escogimiento de alguno de ellos no excluye de una consideración de los demás proyectos. Entonces están pendientes los demás proyectos para ser escogidos, porque aquí lo que se tiene son los recursos ilimitados, mientras que acá en los mutuamente excluyentes los recursos que se tiene para esto son limitados. Por eso es que aquí se escoge uno solo y los demás salen eliminados. Aquí puede escoge uno y los demás son considerados para ser aceptados en un tiempo no muy largo, ¿no? Para posterior aceptación. ¿Y cómo se determina esto de lo que es? Con la definición respectiva de este proyecto y en lo que respecta para categorizar y para escoger estos proyectos va a estar en función del rendimiento que tengan ellos, de la rentabilidad del rendimiento que tengan cada uno de estos proyectos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo. Se presentan 8 proyectos. ¿Sí? Entonces, estos proyectos van a ver, ¿cómo mayúsculas? F, A, 2, 4, F, G y H. Los proyectos son A, B y C. Estos proyectos A, B y C, vamos a ponerle con cualquier color, ¿no? Estos proyectos A, B, C son mutuamente excluyentes. Es decir, que la aceptación, la aprobación de uno de estos tres, uno solo, de estos tres, le elimina automáticamente a los otros dos. A eso es lo que se refiere. Igualmente los proyectos G y H. Estos proyectos G y H es otro grupo, este es un grupo, acá está otro grupo. Estos proyectos GH igualmente son mutuamente excluyentes. Pues aquí cualquiera que se escoja, cualquiera que se apruebe, sea el G o el H, le elimina automáticamente al otro proyecto. Y los proyectos D, E y F, estos proyectos son independientes. Es decir, que si se escoge cualquiera de los tres, los otros están pendientes también de aprobarse o de escogerse. O sea, no se eliminan. Tenemos información de esto. Ahora vamos aquí en lo referente al rendimiento. ¿Sí? Al rendimiento que tienen o que van a tener cada uno de estos proyectos. El proyecto A tiene 18%. El rendimiento del proyecto A es de 18%. El rendimiento del proyecto B es del 19%. El rendimiento del proyecto C es del 14%.
El rendimiento del proyecto D es del 15%. El rendimiento del proyecto E es del 13%. El rendimiento del proyecto F es del 21%. Y el rendimiento del proyecto G es del 20%. Y el rendimiento del proyecto H es del 17%. Ya, entonces lo que aquí se pide es categorizar dichos proyectos. O determinar la prioridad de estos proyectos, ¿no? Dichos proyectos. Ya. Entonces, ¿cómo se lo hace esto? En función del rendimiento que tiene. Vamos a categorizar, pero primero, por motivos de definición. ¿Sí? Tanto de los proyectos mutuamente excluyentes como de los proyectos independientes. Aquí tenemos, este grupo son mutuamente excluyentes al igual que los dos últimos. Y acá tenemos nosotros los proyectos independientes. Es decir, que para estos proyectos hay recursos limitados y tenemos que escoger uno solo. Acá, en cambio, tenemos recursos ilimitados. Y acá en los dos últimos tenemos igualmente recursos limitados y tenemos que escoger uno de ellos. De acuerdo a la definición, de acuerdo a la definición. Entonces tenemos el A, B y C. ¿Cuál escogemos de estos tres? El que tiene mayor rendimiento. ¿Cuál es el proyecto que tiene mayor rendimiento? Si vemos, aquí es el proyecto B. Este proyecto B que tiene el mayor rendimiento, que es del 19%. Entonces ponemos aquí para escoger el proyecto B. Pongamos aquí, ¿cómo le ponemos? ¿Se acepta o se escoge, no? Se escoge el proyecto B. Estamos aquí por definición. Tenemos que escoger uno solo. Los proyectos mutuamente excluyentes son aquellos que dentro de un grupo la aceptación de uno de ellos, ¿sí? Elimina automáticamente a los demás. Entonces aquí, ¿cómo escogemos nosotros de estos proyectos mutuamente excluyentes? El A, B y C, cogemos, como es lógico, el de mayor rendimiento. ¿Cuál es el proyecto?